Ya casi estamos comenzando. Vamos a invitar a la doctora. Para que se... Hola Perla, hola Roreski. Vamos a invitar a la doctora. Déjame ver cómo se pone esto. Bienvenidos. Estamos esperando unos minutos que la doctora se conecte para así iniciar este live de este tema tan importante, tan bonito. Ok, ya lo conecto. ¿Cómo está, doctora? Déjame ver si sí. Aceptar. Se puso ahí, vamos a ver. Rodrigo. Tiene que darle a aceptar, doctora, a ver. Excelente, ya, muy bien. ¿Cómo está, Hola, doctora? hola. Bien, gracias. ¿Y usted? Iniciándonos este proceso de transmisiones, una novedad, pero yo creo que una muy bonita plataforma para compartir en la distancia, ¿no? Hay muchas personas que se están conectando ahora, otras han salido. Está la doctora. Hola, ¿me escucha? Sí, se escucha muy bien.
Creo que está frisado. ¿Me escucha a mí? Ahí, Muy poco, creo que está frisado. Voy a moverme se corta. un poquito a ver dónde señal. ¿Me oyen bien la audiencia? A ver si soy yo la doctora. A ver, ¿me escucha bien? Sí, yo la escucho muy bien. Excelente. Ya, parece que Ahora sí. me oyen bien. Bien, perfecto. Pues doctora, algunos se van a ir conectando, otros por las novedades técnicas se han ido saliendo, pero se están conectando y se van a ir uniendo. Pero vamos a iniciar este tan apasionado tema que es el diario vivir. Yo diría que a todos nos ha dado un dolor de cabeza. Y algo impresionante, doctora. Yo estaba viendo una estadística y dice que hay un 30 o un 40% de personas que piensa que tiene un dolor de cabeza cualquiera y nunca se trata. Es decir, que lo que le dicen las personas, muchas personas piensan que solo es migraña y no es así. E incluso cuando viene a ver no es la causa más frecuente de dolores de cabeza. ¿Qué usted piensa de eso, doctora? Es muy alto la cifra de Pues personas los que nunca dolores de reciben cabeza, un diagnóstico correcto, ¿no? eso es correcto, doctor. El porcentaje es elevadísimo de personas que consideran normal. Me duele la cabeza como a todo el mundo. Sin embargo, lo normal es que no duela. Sí, A pesar de que es un padecimiento bastante común, como usted mencionaba, los dolores de cabeza, cefalea son cientos. Aunque rápido nos gusta encasillarlos entre o es migraña o es estrés, porque al pobre estrés le atribuimos muchas cosas. muchas, demasiadas, Y ¿no? si bien es cierto que es una realidad, eh, del día a día, no necesariamente es la causa de todo. Sí. Doctora, antes de Aparte empezar, de eso, me gustaría que iniciemos con una historia y también presentarla a la audiencia para que todos la conozcan. Se van a unir algunos estudiantes de la Universidad de la Tercera Edad y otros oftalmólogos y algunos pacientes muy interesados en el tema. Entonces, estaba viendo un testimonio, doctora, de un estudiante. Decía que era un estudiante universitario que perdió un semestre entero porque los dolores de cabeza le impedían asistir a las clases. Eso es posible. definitivamente sí. Como le decía, los dolores de cabeza son bastante frecuentes. Hablamos de que más o menos el 50% de la población en algún momento va a presentar dolores de cabeza en un año, lo cual es altísimo, que la mitad de la población en algún momento del año vaya a desarrollar algún dolor de cabeza. Sí, Y la verdad, me impactó muchos de mucho. ellos Sí. son bastante, es sorprendente, Ujú, ujú. cualquiera sea la razón. Dentro de ellos, el más frecuente es la cefalea tensional, que de estrés no tiene nada, a pesar de que se lo atribuimos al estrés. Sí, cierto. Pues No, ya no que es la hemos iniciado, para que los que no conocen a la doctora Rodríguez es médico internista formada en la Universidad de Puerto Rico. Luego hizo una subespecialidad en cefalea y es una experta en estos temas en la Universidad de West Virginia, ¿cierto, doctora? correcto, Sí. correcto. Entonces, Gracias. cuénteme un poco más, doctora, de esos tipos de dolores de cabeza. Me decía que el más frecuente entonces de las cefaleas primarias es realmente la tensional y no la migrañosa, como muchos piensan. Correcto, es la tensional. Sin embargo, no es la que más llega a la consulta. Amor, necesito que te lleven ahí Es la ahora y más cierra la frecuente, pero puerta. no es la que más llega a la consulta.
porque una de sus características es que el dolor es leve a moderado y usualmente no interfiere con el día a día, excepto en aquellos casos en los que se hace más intenso y más crónico, más frecuente. En esos casos sí, pero usualmente es un dolor que es leve a moderado, así que las personas lo tienen, presentan sus incomodidades, pero no limita el día a día. Aparte de eso, también tenemos que las migrañas sí son las más frecuentes en consulta, Sí. definitivamente. Y esa porque una de sus características es moderada a severa. Ok. Por lo tanto, y realmente muy discapacitante. Solo los dolores de cabeza ocupan la tercera parte de las discapacidades a nivel mundial, lo cual es sorprendente, por encima de muchas otras patologías que quizás pudiéramos pensar. Sí, dicen Es decir, que es la segunda causa de enfermedades discapacitantes, los dolores de cabeza, ¿no? A nivel pero migraña neurológico. es la tercera. Ah, sí, cierto. Migraña es la tercera. Solo migraña, solo migraña. Ok. A ese nivel de discapacitante es. No es un dolor de cabeza simple, que me tomo un medicamento y sigo la ruta. No es un dolor de cabeza con el que puedo seguir, porque a pesar de que muchos de nuestros pacientes se sobreponen a la enfermedad, se sobreponen al dolor, se sobreponen a la situación y van al trabajo y siguen las actividades del día a día, eh, está demostrado que la productividad disminuye hasta un 50%. Sí. Le testifico que tengo una pareja que sufre de migraña y cuando le da, yo digo, bueno, tengo que atender a los niños hoy porque se incomoda. Es que muchas veces identificamos, y aquí voy a entrar a hablar de migraña. Muchas veces hablamos de migraña, dolor de cabeza, como si fueran sinónimos. Y dolor de cabeza es solo una de los síntomas con los que presenta. Pero se van a identificar los pacientes que padecen de migraña rápido cuando les mencione que notan más fatiga, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, molestia a la luz, molestia a los sonidos, aumento de ganas de comer cosas, antojos, y esos antojos son muy variados. Aumenta la sed, pérdida de sueño o aumento de sueño, es decir, somnolencia o un insomnio asociado. Son pacientes también que tienen una mayor probabilidad de padecer trastorno de estado de ánimo y de ansiedad. Así que definitivamente no es solo un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es su signo cardinal, al que actualmente lo asociamos. Es mucho más que un dolor de cabeza. Y entonces, doctora, no todos los dolores de cabeza son migraña. Definitivamente no todos los dolores de cabeza Es son decir, que migraña. ese mito se cae. Definitivamente. Los dolores de cabeza, por su clasificación, literalmente son cientos. Sabe que en el argot popular y nosotros que estamos en una población que se automedica, muchas personas dicen, bueno, tienes migraña, tómate un submigran, mira que hasta el nombre lo dice, o tómate un Winazor Ultra. Una persona migrañosa debe de automedicarse de forma descontrolada, más de 15 pastillas al mes, como a veces veo en la consulta. Bueno, nunca la automedicación va a ser recomendada, definitivamente está asociada a muchísimas complicaciones. En el paciente de migraña, asociado a los efectos secundarios propios del medicamento, aumenta el riesgo de ese paciente que se sobremedica y entonces aparte de migraña tendríamos otro tipo de cefaleas. Aparte de eso, aumenta el riesgo de cronicidad. Aparte de eso, interacciones medicamentosas, polifarmacia. Definitivamente automedicación nunca será la mejor opción. Siempre una evaluación oportuna por un experto que puede ir desde el médico primario hasta ya el especialista en cefalea. Es decir, usted definitivamente experiencia con muchos dolores de cabeza porque en nuestro país es muy conocido que si duele la cabeza es porque los ojitos están afectados. Sí, 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 nos llega mucho, doctora. Es una causa, definitivamente.
pero no siempre los ojitos están afectados. Así que cualquier profesional de salud calificado puede iniciar esa evaluación, direccionar los tratamientos, estudios y evaluaciones complementarias y referir a donde sea necesario, dependiendo de la causa. Perfecto. Es decir, que una persona que se automedica se puede provocar un dolor de cabeza. Definitivamente sí. Sí, ¿verdad? Qué Es un círculo interesante. vicioso terrible. Es un círculo vicioso terrible porque me medico porque tengo dolor, pero tengo dolor porque me estoy medicando de más. Ajá. Es O decir, que tiene un efecto adverso, eso. de más de manera inapropiada. Una cefalea postmedicamentosa. Una cefalea Interesantísimo. por medicamento, definitivamente. Hay un mito, doctora, que dice que la cefalea, la migraña solo le da a la mujer. ¿Es así? Falso. Migraña es una enfermedad compleja del sistema nervioso que si bien tiene un componente hormonal, sí es cierto que es más frecuente en mujeres, pero no es exclusivo de mujeres. Definitivamente no es exclusivo de mujeres. ¿Y es cierto que una persona que tiene migraña se muere con migraña? ¿O estos eventos desaparecen? Nos acompaña a través de la vida. Tenemos periodos en el que exacerba, mejora y puede entrar en remisión. Definitivamente el paciente puede entrar en remisión. Sin embargo, la condición está de base. Ok. Muchas veces. Y aquí necesito aclarar, Ajá. es que el paciente con migraña no tiene que acostumbrarse a vivir con dolor porque eso no se cura. Y esto es terrible cuando le quitan todas las esperanzas a mis pacientes, me le dicen, tienes que acostumbrarte a vivir con eso porque eso no se cura. Y no es No. cierto. Definitivamente no es cierto. Tiene tratamiento, se sigue investigando, se sigue estudiando, tenemos muchísimos avances y los pacientes pueden pasar de dolor diario, sin horas libre de dolor, a dolores esporádicos controlados con medicamentos. Sí, aparecieron. Definitivamente sí. Tratamiento hay. No hay que acostumbrarse a vivir con dolor. No es la norma. Lo normal es que no duela. No, y como bien usted decía, es una enfermedad que te impide trabajar, tener una relación de pareja, a veces te deprime. Son personas que tienen que incluso que aislarse. Yo he oído testimonios de personas que se tienen que aislar, ponerse en ambientes oscuros para que estos eventos se den. Definitivamente. Es decir, Definitivamente. Permea todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida. Por eso es importante un diagnóstico correcto, porque es una imitadora por excelencia. Puede simular muchas cosas. Dentro de ellos, pacientes diagnosticados con otras condiciones como sinusitis, enfermedad de los ojos, cualquiera que sea dentro de ellas, problemas refractarios, glaucoma, y por ahí podemos seguir. perfecto. Pero definitivamente ella es una simuladora por excelencia y si tienen tratamiento, si el paciente mejora, si la condición de vida del paciente mejora, definitivamente podemos tener control de la condición. Sí. Volviendo, doctora, a los dolores de cabeza, ¿cuáles usted diría que son las 3 principales causas de dolores de cabeza primarios? Usted había mencionado el tensional, el migrañoso. Correcto. Esos son los dos más frecuentes. Ujú. De ahí en adelante pudiéramos mencionar muchos otros. Dentro de ellos la cefalea hípnica, dentro de ellos las neuralgias trigeminales, pero más que enfocarme en los primarios y secundarios, mencionar que el dolor de cabeza no es normal. Me duele como todo el mundo normal, no es normal. Y de ahí también caer al punto de que la cefalea por sobreuso de medicamentos es bastante común. Y quiero hacer énfasis porque quisiera que los que nos están escuchando puedan llevarse el mensaje de que más que saber, yo tengo migraña y nada, no importa, porque usualmente lo que queremos es asegurarnos de que no hay un tumor. Sí afecta la condición de vida.
El no tratarla hace que sea más intensa, más frecuente. El tratarla inapropiadamente hace que sea más intensa, más frecuente. Y todo eso se asocia a discapacidad. Entonces, y como usted mencionaba, permea todas las esferas. Eso mismo pasa con las cefaleas tensionales. Y es que rápido pudiéramos utilizar las gráficas famosas que están en internet, que si es de un lado, que si es en la cabeza completa, que si es en los ojos, y aquí le podríamos apellido, que si migraña, que si tensional, que si neuralgias y demás. Pero más que eso, es que si el dolor de cabeza está siendo frecuente, se ha cambiado la característica, si de alguna manera está impidiendo o limitando tus planes y tu calidad de vida, necesitas una ayuda y una evaluación y un diagnóstico apropiado. Una advertencia, claro. ¿Y cuándo una persona diría que tiene que ir a una urgencia porque tiene un dolor de cabeza urgente, por así decirlo? Aparte de los dolores, ¿no? ¿Qué otros síntomas se pueden asociar? Banderas rojas. Visitas a la de emergencia, bandera roja por un dolor de cabeza asociado con fiebre, dolor de cabeza asociado con cambio en el estado de ánimo. Excelente. Y menciono ánimo porque yo podría mencionar con cambios neurológicos, que si el paciente está somnoliento, estuporoso, probablemente sean términos que no todos manejemos, pero sí, ese dolor de cabeza en el que la persona está diferente, como que cambió, como que hay un cambio en la personalidad, está súper dormido. Un dolor de cabeza de nuevo inicio, nunca me había dado, de repente viene y esto se ha instalado, necesitamos investigar qué está pasando. Dolor de cabeza con déficit neurológico, y ahí vengo y menciono debilidad en algún área de tu cuerpo, alguna pérdida de sensación en algún área del cuerpo, dificultades para hablar, caída de párpados, la cara cambió de forma, no puedo mover un lado, no siento un lado. Ese es un dolor de cabeza que necesita una visita a la emergencia. Eso no es para esperar la consulta. El dolor de cabeza que es de inicio brusco, nuevo, severo, asociado a vómitos. También dolores de cabeza que limitan el movimiento del cuello, que no puedo mover mi cabeza hacia el frente. Definitivamente son dolores de cabeza que necesitan urgencia. No es esperar la consulta. Excelente. Muy bien. ¿Sabe, doctora, que hay un rumor en internet que dice que la migraña es un invento, que eso es una enfermedad psicológica, que cada quien tiene que vivir con eso? ¿Es así o realmente es una enfermedad real? Incluso, doctora, tengo un testimonio de una paciente que me llegó, que me dijo, no, yo quiero ir donde otro médico, porque yo siento una vena que está dilatada. Yo quiero que usted me muestre esa vena, doctor. Examíneme esa vena. No hay un estudio para usted mostrarme esa vena dilatada. Yo la siento ahí. Definitivamente ¿Es esa psicológica? sensación de que tengo una vena alterada, es que el dolor de migraña usualmente es pulsátil, es un dolor que se siente como que el corazón está latiendo ahí arriba. No todos los pacientes se van a presentar esa misma característica, pero definitivamente sí pudiera pasar. Y definitivamente psicológico no es. No es psicológico. En un momento, y podríamos comenzar con una historia, y la historia viene larga, desde Hipócrates allá, viene describiendo las migrañas. En su momento se pensaban que eran los malos espíritus que atormentaban las personas, y se usaron tratamientos muy rudimentarios como hacerle huecos Anatomía, sí, al cráneo, la famosa trepanaciones, y por ahí están esas evidencias. Después de eso se ha venido estudiando y después se pensaba que era una situación vascular, que era que las venas y las arterias a nivel cerebral se dilataban demasiado, y por eso vinieron algunos fármacos enfocados en esa dirección. Después de eso nos dimos cuenta que no es eso lo que está pasando. Y vemos que sí, hay marcadores inflamatorios, hay neurotransmisores que no están balanceados apropiadamente, que están dando información errónea, y hay una hiperexcitabilidad del sistema nervioso.
todo esto no lo da una situación psicológica. Esto Mm, definitivamente viene de una enfermedad real, excelente. que no es un cambio en la estructura, por lo tanto no se va a ver en imágenes. Muchísimas veces quisiéramos verlo en una resonancia, tomografía y mencionaríamos cuántos estudios quisiéramos ver. No se ve en esos detalles, pero sí es una enfermedad real con sus criterios diagnósticos y con su tratamiento. Excelente. Sabe que hoy una paciente, porque al oftalmólogo no sé por qué va de primero, pero siempre van de primero, Es muy que me frecuente. decía, doctor, yo amo el café. ¿La migraña da café o quita el café? O quita la migraña. El café quita la migraña. Definitivamente cafeína es uno de los tratamientos de los más antiguos que pudiéramos tratar de ver con los que se ha intentado manejar la condición. Sin embargo, sin embargo, el exceso de cafeína pudiera detonar migraña Ujú. y pudiéramos tener también una cefalea por abstinencia de cafeína. Así Excelente. que no, definitivamente no va a ser un tratamiento ideal tomarse el café. Muchísimas recomendaciones en contra del café y otras con el uso moderado. Siempre, siempre el paciente tiene que hacer la tarea de hacer ese seguimiento de qué está utilizando, llevar ese diario y ver si podemos identificar algún factor detonante. Perfecto. ¿Cuáles ustedes dirían que son los desencadenantes más comunes de la migraña? Desencadenantes, podríamos comenzar mencionando el estrés por lo muy Ujú. común y lo que usualmente Pero ese mantenemos es el en radar. único. No, Ok, deshidratación, excelente. falta de en el patrón de sueño, más que falta de sueño, tengo pacientes que cuando duermen más de lo habitual también detonan. Mm, Aparte de eso, cambio en el patrón de alimentación. Y aquí venimos con algunos alimentos que detonan el glutamato monosódico presente en muchísimos sazonadores artificiales, la en comida sopita. procesada y procesadas correctamente, los quesos añejados, Ok. vino, sobre todo vino tinto, tiende a ser detonante. Oh, interesantísimo. Eso podría mencionar que son los más frecuentes. Sabe que en mi consulta no falta la pregunta. ¿Te da dolor de cabeza cuando te saltan las comidas? ¿Pasa eso? Definitivamente es un detonante. Ese Es un cambio en el drama. patrón de alimentación. Cambia en el patrón de alimentación definitivamente. Incluso tuve un paciente que me dijo, doctor, si paso un minuto después de las 12 y no como, ya me da dolor de cabeza. Era Wow, puntual él. bastante sensible. Sí, sí. Doctora, la migraña actualmente, ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguna solución para los pacientes? ¿O es solamente casarse con tratamientos abortivos, dígase Winazol, lo que hay en la farmacia? No. Migraña tiene dos grandes pilares de tratamiento. Uno es prevención, busca que el dolor sea menos intenso, menos frecuente. El Ujú. otro pilar es el tratamiento de rescate o abortivo. Ese tratamiento me voy a tomar cuando el dolor viene. Son dos principios diferentes, son dos mecanismos diferentes y realmente va a ir individualizado a cada paciente, de acuerdo a múltiples cosas, dentro de ellos hasta la preferencia del paciente. Vienen en todas sus modalidades, tanto los preventivos como los abortivos, inyectados, bebidos, Ujú. mensuales, cada 3 meses, y cada uno tiene su indicación. Pero Perfecto. definitivamente la presentación varía de acuerdo a la necesidad del paciente. Dentro de los abortivos tenemos sublinguales, tenemos intranasales, tenemos inyectados, tenemos orales. Es bastante variado. Perfecto. ¿Y qué es la práctica que usted diría más común que hacen los pacientes inconscientemente y que de alguna forma está haciendo que se descontrolen sus dolores de cabeza o no llegue a un tratamiento de óptimo, ¿no? De que no tengas tantos episodios.
¿Cuál es la práctica más común? Voy a mencionar dos porque definitivamente van muy a la par. Sobre medicación y un seguimiento inapropiado. Si inició un tratamiento, ese tratamiento necesita un seguimiento. Si funcionó, si no funcionó, si tiene algún efecto secundario, todo eso necesita una reevaluación para poder ajustar el tratamiento a la necesidad del paciente. No existe un tratamiento mágico, no hay un solo medicamento que resuelva todo a todos los pacientes, sin importar su condición. Tenemos pacientes que son tratados de acuerdo a sus necesidades. Excelente. Oí un mito por ahí, doctora, de que la migraña sin aura no es migraña. ¿Es así o tiene otros síntomas? Ese está muy interesante. No lo había escuchado. Definitivamente migraña es con y sin aura y sigue siendo migraña. ¿Y qué es el aura para Igual, aquellos que no sepan qué es un aura es esa sensación, ese síntoma aura? neurológico que avisa que el dolor viene, que usualmente va de minutos, puede durar poquito, una hora más o menos, usualmente minutos. Casi siempre antes del dolor, y tengo que hacer la salvedad de que casi siempre, porque hay pacientes que pueden presentar aura con el dolor. Durante, ¿no? Sí, migraña es un espectro, el aura es uno de ellos, el dolor es otro de ellos, pero tenemos el post y el pre pico episodio, y definitivamente eso no están libres de síntomas, eso no están libres de carga, de disability del paciente. De incapacidad, ¿no? Discapacidad. Sí, sí, sí. No, que perdonen a la doctora que se formó en Puerto Rico. Hay un La cruce estamos terrible. aplatanando, es un proceso. Hay un cruce, a veces pasa, es el Spanglish. Pues, doctora, yo tuve una persona muy cercana que tenía migraña y ella me describía que cuando, antes de darle la migraña, ella veía una especie de arcoíris. Y yo evidencié que antes de la migraña las pupilas se le dilataron. Entonces, ella sentía algo diferente y aparte de esa sensación de ver un arco iris, y ella inmediatamente usaba un tratamiento abortivo. Digo abortivo en ese momento porque ella había renunciado a los profilácticos de mantenimiento porque le daban mucho sueño. ¿Existen opciones modernas que no den tanto sueño? Muchísimas, muchísimas, las opciones son muchísimas. Y ese arco iris que menciona, el aura más frecuente son cambios visuales. Ujú. El arco iris es uno de ellos, definitivamente. Y sí, definitivamente en ese momento hizo lo correcto de tomarse el medicamento, pero necesitamos, junto con el abortivo, junto con ese tratamiento agudo, necesitamos un preventivo, si tuviera indicación el paciente de preventivo. Entonces, en ese caso, definitivamente hay opciones. Si el paciente no tiene que adaptarse al medicamento. Esto es algo que necesitamos aprender y entender. El paciente no tiene que adaptarse al medicamento, el paciente no tiene que acostumbrar su vida al medicamento. El medicamento tiene que adaptarse al paciente, el medicamento tiene que ser compatible con los planes y el estilo de vida del paciente. El paciente no tiene que limitar su vida a lo que el medicamento le permita. El medicamento tiene que adaptarse al paciente, tiene que ser lo suficientemente bien escogido para que el paciente pueda llevar la vida que quiere llevar, porque no voy a quitar el dolor y la discapacidad y mira, ya no tienes dolor, pero no puedes hacer lo que quieres hacer, no puedes Persiste, lo no sé puedes fuerte, ¿eh? entonces como que no hace sentido. Sí, yo creo que una cultura de opresión que hemos vivido en los últimos tiempos, de pensar que nosotros tenemos que adaptarnos al dolor, ¿no? Y el dolor no es algo normal, como usted inició la conversación. Doctora, tuve un caso bien difícil, a ver que usted me orienta, y fue una embarazada
que tenía aura visual, dolores de cabeza y lo único que tomaba, según su ginecólogo, era acetaminofén. ¿Existe algo para una persona que esté embarazada y esté cursando con migraña? Sabemos que el embarazo Sí. desencadena migraña por esos trastornos hormonales, ¿cierto? Eh, hay opciones de tratamiento para pacientes embarazadas con migraña. Más que desencadenarlo, después que pasa esas primeras semanas donde la fluctuación hormonal es tanto, sirve más bien de protectivo. Muchas pacientes después del embarazo yo jamás supe, mientras estuve embarazada ya jamás supe lo que era un dolor. Yo quisiera estar embarazada todo el tiempo, Oh, wow. pero tenemos otra población que son los menos, pero existen, y es que con el embarazo detonan. Entonces, definitivamente, para ambos casos, a esas primeras semanas en donde ese cambio hormonal es más dramático, sí hay opción de tratamiento. Para aquellas a quienes el embarazo le detona las crisis, también hay opción de tratamiento. Excelente. Definitivamente, tratamiento seguro, aprobado por FDA. Usualmente manejamos esos casos en conjunto con los obstetras para que todos estén en la misma página. Pero sí hay opciones de tratamiento seguras. ¿Le han Y no es llegado personas embarazadas a usted? Sí, claro que sí, Eso claro es que muy sí. común, ¿no? Definitivamente han llegado. Sí. Doctora, he oído que el Botox se usa para migraña. ¿Y qué tiene que ver un medicamento que es para la arruga con dolores de cabeza? Cuénteme de eso. Bueno, doctor, yo creo que quienes primero se dieron cuenta de Botox antes Ujú. que los estéticos fueron los Así oftalmólogos, es, así es. Fue para trabajándolo para estrabismo. definitivamente. Y luego vieron como que, oh, las arrugas mejoran. Fantástico. Pero luego que los médicos estéticos se lo estaban utilizando para las arrugas, notamos que las migrañas mejoraron. Y se comenzó la investigación. Luego de mucho proceso de investigación en las que hubieron ciertas trabas y después continuaron, nos Ujú. dimos cuenta de que sí, votos con un protocolo específico, no es votos para que me quite las arrugas y nada más, lleva un protocolo, lleva dosis diferente. Ujú. Funciona porque disminuye el famoso CGRP o péptido ligado al gen de calcitonina, Ujú. que es un marcador inflamatorio que está súper elevado en pacientes con migrañas. Y Botox no son todos los pacientes que califican, no todos los pacientes van a tener la misma mejoría, realmente hay que escoger ese paciente, pero sí tiene aprobación por la FDA para migraña, sobre todo para migraña crónica. Bien. ¿Y es un tratamiento definitivo o Aquella no es más definitivo, porque realmente hay que retocarlo como la estética? es un tratamiento preventivo que lleva Sí. una frecuencia, Excelente. definitivamente. Pero sí tengo pacientes que pueden contar el antes y el después de Botox. Es decir, que reduce la dependencia de fármacos, que sabemos que todo fármaco que se toma tiene efectos adversos, ¿no? Maravillosamente sí. Ujú. Botox es un fármaco, definitivamente. Sin embargo, su acción es muy Es localizada. local. No tiene esa interacción y Ujú. aquí tendríamos que evaluar todo el resto de cositas como las situaciones gástricas, no es un medicamento que me va a dar sueño, como que sus efectos secundarios son muchísimo, tienen un mejor perfil de seguridad definitivamente. Y sí, definitivamente tenemos un antes y un después, sin embargo sigue siendo un tratamiento, sigue llevando una secuencia, lleva una frecuencia de Ujú. tratamiento y el paciente puede contar un antes y un después. No, no, Usualmente cuenta un antes. No dime, es mágico, un medicamento es mágico, ninguno excelente. lo es. Sin embargo, tiene muy buena efectividad. Una pregunta, doctora. Bueno, una pregunta no, sino un aporte a la comunidad. Si usted diera 5 consejos para controlar los episodios de migraña o de dolores de cabeza tensionales, ¿qué usted diría? O dependiendo del tipo, ¿no?
Pero en general, para que las personas se lo lleven a la casa, ¿cómo lidiar con eso desde casa? Siempre, siempre, siempre vamos a tratar de tener un diagnóstico lo más apropiado posible, lo más certero posible, lo más puntual posible, que ese Ujú, diagnóstico sea adecuado. Una vez que tengo un diagnóstico correcto, entonces el tratamiento va a ir en diferentes direcciones. Ahora, cosas que podemos hacer en casa para la mayoría de los dolores de cabeza, sobre todo para tensional y migraña, comparten que necesitamos una buena hidratación. 1,5 litros, 2 litros de agua. No es una exageración, son 3 a 4 ujú, botellitas y la contamos por botellas. En el paciente con migraña, tratar de que ese horario de alimentación sea lo más estable posible, desayuno, comida, cena, que nuestro cerebro, nuestro cuerpo pueda anticipar que viene. Dormir apropiadamente, que ese horario de acostarse y levantarse sea lo más estable posible. Esas son cosas que podemos hacer antes de, que no son medicamentos, que no tienen efectos ujú. secundarios. Ejercicio siempre será la mejor aliado. Excelente. Cualquier ejercicio funciona, caminata, natación, bicicleta, zumba, kickboxing, aeróbicos, clase de baile para bajar de peso, no porque la intención sea bajar de peso, sino porque me da la intensidad de ejercicio. Ujú, ujú, ujú. Entonces, realmente estaríamos hablando que 30 minutos 3 veces a la semana provee beneficios, sin embargo, ideal serían unos 45 minutos, 1 hora diario. Excelente. Todo adecuado a la capacidad y a la facilidad del paciente. No vamos a salir a correr un maratón hoy si nunca hemos pisado una pista. Excelente. Necesitamos una preparación, que nuestro cuerpo esté adecuado y eso lo vamos haciendo poco a poco. Sí, yo siempre les recomiendo a los pacientes el método Kaizen. ¿Qué es Kaizen? Hacer algo ridículamente fácil. Comienza 5 minutos. Dile a tu vecino, no, yo toda la mañana me levanto y camino hasta la esquina. Y al darte Bien, vergüenza de algo tan ridículo, tú te comprometes y vas avanzando, avanzando, avanzando y de repente estás corriendo una maratón. definitivamente. Un día necesitamos comenzar y lo vamos a hacer con las posibilidades que tenemos hoy. Pero adelante, definitivamente iremos haciendo los ajustes en dirección a estar en donde queremos estar. Lo Excelente. otro es llevar un calendario. Sería magnífico si pudiéramos llevar un calendario. Un Ujú, calendario que fuera simple, sencillo. Hoy me dolió, no me dolió. ujú. Leve, moderado, severo. Punto. Con eso pudiéramos establecer patrones. Excelente. Con eso podemos ir al médico con una documentación y decir, es que estoy teniendo esto. Muchísimas veces subestimamos la cantidad de dolor solo por las veces que hemos visitado sala de emergencia. Ujú. Me ha tocado casos en los que, ¿cuántos dolores de cabeza al mes? 3. Y después, ¿los otros días son libres de dolor de cabeza? No. ¿Cuántos días son libres de dolor de cabeza? No recuerdo la última vez que no me ha dolido. Es decir, que todo el mes. Estamos contando los 3 que me llevaron a sala de emergencia, los 3 que me acostaron, los 3 que no me permitieron ir al trabajo. Pero, pero esos no son los únicos. Ujú. Y Exacto, los otros cuentan. exacto. Es decir, como hacer una especie de diario, ¿no? ¿Qué lo Sí, desencadenó? definitivamente. ¿Por qué? Probablemente no lo identifiquemos al principio, pero viendo la frecuencia nos va a decir, necesito buscar ayuda. Sí, no, con guía de un profesional podemos llegar y obtener un tratamiento apropiado, Excelente. en donde, en donde la discapacidad disminuya. Es que aunque no esté acostada, la pérdida, el famoso niebla mental, la famosa niebla mental es real. Esa dificultad para conciliar, para enfocarme, para producir apropiadamente, eso disminuye hasta un 50%. Los Excelente. hijos pagan, la pareja paga, porque todo molesta, todo irrita, porque no me puedo enfocar. Sí. Personas que pierden empleo porque el dolor no les permite funcionar. Ujú. Qué fuerte, ¿eh? Es cierto, es cierto. Y parejas, que discuten solo por un dolor de cabeza, ¿eh?
Sí, porque hay una hipersensibilidad auditiva. Todo Sí, suena estruendoso cuando realmente no es así. La luz molesta, el cambio de patrón, el apetito cambia, las náuseas no dejan y obviamente eso lleva a irritabilidad. excelente. Muy bien, doctora. Doctora, no sé si hay preguntas de la audiencia. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, aproveche a la doctora, porque estamos aquí para discutir uno de los temas que es más común en medicina, que son los dolores de cabeza. Y estos dolores que hemos hablado, tanto los tensionales, los migrañosos, como los diferentes tipos, es la consulta diaria. Bueno, la doctora tiene solo una consulta de eso, Solo eso. pero también nosotros, los oftalmólogos, se nos pegan por el mito, ¿no? De que son los ojos que me duelen. Y muchos no son, otros sí. Pues aquí preguntan, doctora, migraña y síndrome premenstrual. No sé qué quiere decir con eso. Definitivamente, migraña tiene un componente hormonal y sí, en ocasiones asociado a ese cambio hormonal previo, durante la menstruación, sí puede desencadenar, puede hacerse más frecuente. Y de hecho, por ahí hay algunas clasificaciones que hablan de una migraña menstrual. Sí, catamenial, ¿no? Le llaman, algo así, ¿no? Migraña menstrual, literalmente. Y Ujú. es como que siempre está asociado al ciclo menstrual. Puede ser antes, durante o poquito después. Dice Sí, está asociado. aquí Yocasta, un saludo. Dice, la migraña siempre va acompañada de náusea. No siempre va acompañada de náuseas. Náuseas es bastante frecuente en migraña, pero no siempre va acompañada de náuseas. Excelente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aprovechen a la doctora. Jetsi, un placer, bienvenida. Se han ido conectando varias personas, salen y entran. Si tienen otra pregunta, la doctora. Una pregunta más. Muy bien. Doctora, si una persona quisiera consultar con usted, ¿cómo puede contactarla? Realmente estoy consultando en 3 lugares, pero fácil, en mi Instagram está mi contacto. Pueden escribir, coordinamos. Estoy ofreciendo servicios en el Hospital General Plaza de la Salud. Estoy brindando servicio en Santo Domingo Wellness Center y estoy brindando servicio en el Centro Médico de Vida Sana. Así que, pero cualquier cosa puede contactarme a través de Instagram. Ahí también está mi contacto, que puede escribir o llamar y tener la información. Usted como yo, usted es muy abierta. Eso es muy bueno. Eh, Literalmente necesitamos estar cerca para que podamos establecer esa relación apropiada que necesita el paciente con migraña. Ya la vida y la condición nos está llevando muy rápido para que hayan trabas para obtener la ayuda. Bien, Lady Mariel, creo que es la última pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, aproveche. La migraña da temblores. Si te refieres a temblores, como cuando tenemos escalofríos y demás, no es uno de los síntomas no es uno de los síntomas asociados que podríamos incluirlo dentro del criterio diagnóstico. Ok, es decir, que si tiene temblores sería un signo de alarma. Si es temblores es que temblores podríamos hablar como que algo me tiembla justo antes, y ahí como que quisiera saber exactamente a qué se refiere, o si es temblores tipo escalofríos y tiene fiebre, pues ahí sí sería un signo de alarma. Ok, si Lady pudiera aclarar. Me gustaría saber, pregunta Reinaldo Mejía, por qué hay personas que tienen migraña y a la vez dolor de cuello. Usualmente yo refiero que de aquí para arriba todo se conecta. Sí, Y es que
realmente sí, es muy, muy relacionado con migraña, dolor de cuello, dolor cervical. Muchas veces es porque migraña muchas veces no aparece sola y en otras ocasiones la misma tensión que produce el dolor de cabeza puede llevarnos a contractura a nivel de cuello. Pero sí, muchísimas veces está muy relacionado el dolor de cabeza asociado a dolor de cuello. Bien. Por último, doctora Dajaligis, espero decirlo bien, dice, hace varios años fui diagnosticada con migraña. Llevé tratamiento, pero luego de tantos años ha regresado los dolores de cabeza. ¿Debo llevar tratamiento nueva vez? Creo que ahí hay dos preguntas, es decir, si llevo la misma medicación que antes o debo de consultarme nuevamente, ¿no? Necesita ser evaluada porque de seguro cuando dice varios años, probablemente muchas condiciones han variado. La realidad es diferente y necesita que sea un tratamiento adecuado a lo que está viviendo Lo ahora. actual, ¿no? Y asegurarnos que estemos de nuevo frente a migraña y que no sea alguna otra condición. Excelente. Pues doctora, un placer. Realmente esto fue un encuentro que fue de Dios, ¿no? Porque fue, la doctora yo no la conocía de antes, le testifico. Fue una tarjeta que vi en la consulta que yo dije, oh, pero esto es lo que yo veo todos los días. Entonces, la primera especialista en cefalea que conozco en el país, no sé si hay otra, y la doctora está muy preparada y realmente una persona muy abierta en este tiempo de donde la medicina se ha vuelto muy a lo económico. La doctora realmente exhibe unos valores muy bonitos y realmente sé que trabaja con sus pacientes con excelencia. Entonces, las redes de la doctora la pueden buscar como la doctora Smiling Rodríguez. Smiling Rodríguez, creo que el cueto no lo tiene, ¿no? Smiling No, solo Rodríguez. Smile. Sí. Entonces, y siempre está a la orden. La doctora siempre está abierta a orientar y nada, que la población dominicana sepa que no tienes que vivir con los dolores de cabeza como si es una norma. El placer ha sido totalmente mío. Gracias, gracias, doctor, por la invitación. Gracias a quienes se han mantenido, a quienes han hecho sus preguntas realmente valiosísimas. De mi parte, yo me reitero a su disposición. Si en cualquier momento requieren de mí alguna asistencia, como dije, en mis redes está mi contacto. También yo estoy pendiente si me escriben o algo así, algo que pueda asistirle por esa vía. Y nada, esperando que podamos repetir. Si queda alguna duda, cualquier pregunta, poder contestarles. Pues les invito a seguir a la doctora. Excelente. Queden bien y feliz noche. Gracias, Bye, doctora. gracias igual. Bye.